comercial, deciden hacer una broma y hackear la escalera eléctrica que les permite el acceso a otro nivel del centro comercial. Van todos, se suben a la escalera eléctrica de jalón, muy rápido. ¿Qué va a pasar con la escalera eléctrica cuando todos los 30 alumnos de este equipo vayan y se suban muy rápido? ¿Quién me puede decir qué va a pasar? Probablemente no se mueva por el peso. Vamos a generarle ¿qué al motor eléctrico, muchachos? ¿Sobrecarga? Una sobrecarga mecánica. ¿Qué estamos haciendo? Pues le estamos dando una carga tal que hacemos que el motor ya no tenga la potencia suficiente para llevar lo que se desea, que nos dé la energía mecánica en el eje. Y cuando se frena un motor, ¿qué le pasa a su corriente, muchachos? Aumenta. Se eleva Aumenta. 5%. ¿Se va a quemar de inmediato el motor por efecto de una sobrecarga instantánea, muchachos? ¿Sí, no? No, porque tiene fusibles. Los fusibles son una protección contra cortocircuito, que es diferente a la sobrecarga. Un cortocircuito será un circuito donde tenemos una resistencia muy baja, que tiende a cero. Por lo tanto, el circuito va a intentar dar una corriente que tiende a infinito. Y los fusibles deben de estar diseñados para abrirse cuando se presenta ese fenómeno. Cuando tenemos una sobrecarga, es una corriente mayor a la nominal que consume el motor, pero los motores están diseñados para tolerar en cierto grado y en cierta forma esas sobrecargas de una forma instantánea. Tampoco es que toleren una sobrecarga de forma permanente y podamos seleccionar un motor de 5 HPs para una aplicación de 25 HPs. Son aplicaciones diferentes y cada motor tiene sus características, su consumo de corriente y su capacidad de darnos energía mecánica. Entonces, cuando ustedes sobrecargan un motor, van a provocar que se incremente la corriente, pero tenemos un fenómeno que no es apropiado, sobre todo para los aislamientos de los motores eléctricos, el incremento de la temperatura. ¿Qué le va a pasar a los aislamientos si se sigue elevando la temperatura de forma descontrolada en un motor, muchachos? Se tienden a derretir, ¿no? Se pueden derretir, van a perder su capacidad ¿qué? De aislamiento. De aislamiento, muy bien. Y si pierden su capacidad de aislamiento, se puede presentar un cortocircuito entre fases y esto nos va a derivar finalmente a un cortocircuito. Entonces, debemos de colocar en el circuito de operación de un motor de inducción trifásico una protección contra sobrecargas, muchachos. Y si se presenta una sobrecarga durante más del tiempo programado para evitar que este calentamiento degrade los aislamientos, ese dispositivo de protección por sobrecarga debe de detener al motor. Debe de hacer que la temperatura baje por espera nada más, no por inyectar aire o por un enfriamiento, simple y sencillamente por desconexión del motor. Y en cuanto la temperatura se recupere, puede volver a arrancar el motor. Naturalmente, si se presenta sobrecarga de algún motor, pues sería importante evaluar las razones por las cuales se está haciendo el disparo de sobrecarga. ¿Alguna vez en su casa han provocado un disparo por sobrecarga, muchachos? Sí, con el horno. Con el horno. ¿Alguien más? Sí, mi abuelo juntó unas fases. Ah, bueno, eso no fue sobrecarga.
Si juntan dos fases, ¿qué es, muchachos? Un cortocircuito. Un cortocircuito. Si ustedes ponen todos los focos, ponen una plancha, un horno de microondas y se dispara el sistema, es una falla por sobrecarga. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Muy bien. Entonces vamos a las librerías. Estoy buscando mi librería donde tengo mi protección por sobrecarga. Y es la tercera librería y es este componente, relé térmico. Este es el símbolo para el diagrama de fuerza. Ahorita vamos a ver los símbolos para los diagramas de control. Entonces, selecciono el componente, lo coloco sobre el tapiz y ya tengo mi dispositivo de sobrecarga. Y finalmente, pues mi carga que voy a utilizar. ¿Qué hace un motor eléctrico, muchachos? ¿Cuál es la función de un motor eléctrico? ¿Convertir energía eléctrica en mecánica? Correcto. Entonces, es una máquina que me permite, al alimentar una energía eléctrica, obtener una energía mecánica para aplicarlo a algo. ¿Y cuán importante es un motor eléctrico en la industria? Pues nada más es tan importante como que la industrialización de un país se mide en virtud de la energía eléctrica que consumen motores eléctricos, muchachos. Es una forma de evaluar el grado de industrialización de un país. La cantidad de energía que consume un país en motores eléctricos. Hay muchos tipos de motores eléctricos, de corriente directa, de corriente alterna monofásica, bifásica o trifásica, motores de corriente directa con escobillas, sin escobillas, a pasos, serie, paralelo, mixto, motores de inducción trifásico, motores síncronos, pero el motor que más es utilizado en la industria es el motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla. Por lo tanto, en esta materia nos vamos a enfocar más en este motor, que con los conocimientos que ustedes adquieran, bueno, pues con algunos detalles técnicos importantes, pudieran operar motores monofásicos, bifásicos, trifásicos o de corriente directa. Entonces vamos a hacer la conexión de este motor, muchachos. A mí me cuesta mucho trabajo hacer conexiones así con los componentes demasiado pequeñitos, así es que le doy zoom para no gastarme mis ojitos y nos vamos a cable eléctrico, que es este símbolo. Profe, Dígame. ¿dónde está la librería para protección de sobrecarga? Es la tercera, me parece, es esta. Es que no tengo todos los elementos, no sé si me falta algo. No sabría, ¿descargó el link que yo les envié? Sí, profe. Ok. No sé si se haya corrompido por ahí el archivo. ¿Los demás les aparece el símbolo? Sí, a mí sí. Profesor. Sí. Muy bien. Le pediría que si le manda el archivo a alguno de sus compañeros para ver si se observa el símbolo. Okay, ¿lo guardo y se lo mando a alguien? No, al revés, que alguien le mande a usted el comprimido, el archivo zip de cada décimo, a ver si en esa versión sí se alcanza a ver. Entonces aquí tenemos el cable eléctrico, aquí tenemos diferentes tipos de cables. Por favor sean cuidadosos, observen que tenemos fase, neutro, cable de protección, puesta a tierra, cables de corriente directa, positivo, negativo, cables del color que ustedes quieran, nodos, conexiones de 3 hilos, manguera, porque también se pueden desarrollar algunos circuitos neumáticos con esto, y algunos otros elementos. Vamos a utilizar de aquí la conexión trifásica. Una vez que selecciono el objeto que quiero, me voy a este nodo, observen que cambia el puntero, doy clic, me desplazo hacia abajo
y vuelvo a dar clic. Un comentario muy importante. A veces cuesta trabajo el manejo de este software porque no hacemos las conexiones de forma correcta. Si yo me coloco arriba o abajo del nodo, pues no voy a hacer la conexión correcta. Tengo que hacerlo de nodo a nodo, de terminal a terminal. Entonces ahí tengo la conexión. El siguiente, voy al que sigue. Voy al que sigue. Y finalmente conecto el motor. Este es un diagrama esquemático nuevamente que nos representa la conexión. En este diagrama no se va a ver físicamente en dónde se encuentran los componentes ni qué distancia existe entre los componentes, muchachos. En una instalación eléctrica, bueno, pues el arrancador debe de ir en un envolvente, en una caja, en un gabinete. Y normalmente el motor va físicamente a pie de máquina o en el lugar en la máquina que lo necesite o esté montado. Entonces, normalmente los cables que tenemos de aquí, de salida del termomagnético hacia el motor, pues tienen longitudes bastante grandes, de metros o de decenas de metros. Para poder ver el diagrama completo, vuelvo a dar su menos y ya vería mi circuito listo ahí. Ya tenemos la mitad del circuito. ¿Todos conmigo hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Está a punto de acabarse nuestra sesión de 40 minutos, muchachos. Me queda un minuto. Entonces voy a detener ahorita la sesión. Vamos a tomar un receso de 10 minutos en este momento. Por favor, chequen bien su diagrama. Chequen el telesquemario. Les pido que lo chequen en este momento y busquen el telesquemario, el diagrama de arranque y paro de un motor. Porque ahorita les voy a pedir su opinión, les voy a pedir que me muestren su pantalla para que me digan qué dice el telesquemario con respecto al arranque y paro de un motor. Entonces regresamos en 10 minutos a las 7:55. 7:55 regresamos. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Muy bien, los veo ahorita en 10 minutos. Gracias.